Mateo Rivera estaba de pie en el centro del taller de Apex Racing Development, en un polígono industrial a las afueras de Valencia, con una caja de cartón en una mano y la otra mano sobre el hombro de su hija de 6 años, que apretaba contra el pecho un osito de peluche con una oreja gastada. La nina se llamaba Clara y no entendía qué estaba pasando, pero entendía que algo malo le ocurría a su padre, porque su padre tenía esa cara que ella había aprendido a reconocer en los últimos 4 años, la cara que ponía cuando llegaban las facturas a fin de mes y no sabía si iba a poder pagar el alquiler. Frente a Mateo, con un iPad en la mano y la actitud de un hombre que disfruta del momento, estaba Adrian Castell, el nuevo CEO que la empresa había contratado 2 meses antes, un tipo de 40 años con un traje azul marino, el pelo peinado hacia atrás y la sonrisa de quien acaba de ganar una partida que nadie sabía que estaba jugando. A su lado, con un portapapeles y la mirada fría, estaba Beatriz Márquez, la directora de operaciones, que tenía los labios apretados y el dedo índice levantado señalando a Mateo como si fuera un colegial al que se acaba de descubrir copiando en un examen. Detrás de Mateo, en silencio, 3 mecánicos del equipo, sus compañeros de los últimos 12 años, miraban la escena con los brazos cruzados y la cara de quienes han visto algo profundamente injusto y no pueden hacer nada al respecto. Adrian Castell estaba acusando a Mateo de haber tocado un motor de un Porsche 911 GT3 sin autorización. Decía que las cámaras de seguridad lo habían grabado. Decía que era un acto de insubordinación grave, que ponía en riesgo la integridad del trabajo de la empresa y que por eso, en presencia de toda la plantilla, lo despedía con efecto inmediato. Lo que Adrian Castell no sabía, lo que ni siquiera Beatriz Márquez sabía, lo que solo los 3 mecánicos detrás de Mateo sabían y guardaban en silencio porque era el último secreto que les quedaba en aquel taller que se les estaba escapando de las manos, era que el motor que Mateo Rivera había tocado aquella mañana no era cualquier motor, era un motor que él mismo había diseñado, calculado y construido con sus propias manos, como todos los motores de aquel taller, cada uno, desde el primero al último. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Mateo Rivera tenía 38 años y había llegado a Apex Racing Development cuando todavía se llamaba Talleres Rivera, un nombre que en la fachada hoy ya no estaba, porque hacía 2 años, los inversores que habían entrado en la empresa habían decidido que Apex Racing Development sonaba más internacional, más moderno, más sexy para los catálogos comerciales. El que se había opuesto al cambio de nombre era un anciano llamado don Joaquín Rivera, padre de Mateo, fundador del taller en 1978, mecánico de coches de competición durante 40 años, una leyenda en el mundo del automovilismo español que había preparado motores para pilotos del Rally Dakar, del Campeonato de España de Turismos, y que había tenido entre sus clientes a media docena de los rostros más conocidos del motor en España. Don Joaquín había tenido un infarto 3 años antes. Había sobrevivido, pero la recuperación había sido larga y los médicos le habían prohibido volver a trabajar. Mateo, su único hijo, había tomado el relevo. Mateo había crecido en aquel taller debajo de los coches, con grasa en las manos desde los 7 años. Había estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de Valencia. Había hecho un máster en motores de combustión en Stuttgart y a los 32 años era ya uno de los mejores ingenieros de motores de toda España, aunque nunca lo dijera, porque Mateo era de esos hombres que prefieren que su trabajo hable por ellos. Pero la enfermedad de su padre había sido el punto de inflexión. Las facturas médicas se habían comido los ahorros. El taller, que siempre había funcionado con el flujo de caja justo, no había podido aguantar la temporada en la que el viejo Joaquín no estaba allí para mantener las relaciones con los clientes históricos. Y cuando Mateo, desesperado, había buscado financiación para no cerrar, habían aparecido los inversores, un grupo llamado Castell Capital, dirigido por un tal Adrian Castell, que había comprado el 49% de la empresa por una cifra que cubría las deudas y dejaba un margen pequeño para invertir.
El acuerdo sobre el papel era razonable. Mateo conservaba el 51%, era el director técnico, los Castell aportaban capital y conocimientos comerciales. Mateo había firmado con la fe de un hombre que necesitaba salvar el legado de su padre y que confiaba en que los nuevos socios tuvieran un mínimo de respeto por lo que el taller representaba. Lo que Mateo no había visto, porque estaba demasiado ocupado intentando salvar el barco, era que Adrian Castell no era un inversor, era un depredador, y Apex Racing Development era su nueva presa. Adrian Castell había llegado al taller con una sonrisa, un MBA y un plan que llevaba escrito en la cabeza desde que había firmado los papeles. Su negocio no era invertir en empresas. Su negocio era comprar el 49% de empresas con problemas, dirigirlas hasta que el otro socio, agotado o arrinconado, vendiera barato su parte y luego revender la empresa entera con un beneficio multimillonario. Lo había hecho con 12 empresas en los últimos 15 años. Nunca había perdido una, y Apex Racing Development era la jugada perfecta, porque tenía un valor de marca enorme, una clientela de lujo y un director técnico, Mateo Rivera, que era ingenuo, sentimental y, lo más importante para Adrian, completamente pegado al taller por motivos emocionales que ningún analista financiero podía poner en una hoja de Excel. Adrian Castell había tardado 2 meses en empezar a hacer su trabajo. Había tratado a Mateo con cortesía los primeros días. Había escuchado sus explicaciones técnicas con la sonrisa benévola de quien finge interesarse y había esperado el momento adecuado. Luego había empezado a hacer cambios. Había despedido a la secretaria, una señora de 50 años que llevaba 20 en el taller. Había introducido un sistema de control de horarios que obligaba a los mecánicos a fichar 4 veces al día. Había contratado a Beatriz Márquez como directora de operaciones, una mujer que él conocía de operaciones anteriores y que era leal a él. Y había empezado a presionar a Mateo en los consejos de administración, cuestionando sus decisiones técnicas y sugiriendo que el taller necesitaba una nueva orientación. Mateo se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero no había podido reaccionar a tiempo. Estaba demasiado ocupado, además, lidiando con su propia vida. Su esposa, Elena, había muerto 4 años antes, en un accidente de coche en la autovía de Madrid, dejándolo solo con Clara, que entonces tenía 2 años. Mateo era un padre soltero. Llevaba a Clara al taller las tardes en las que la guardería cerraba pronto, porque no tenía familia cercana en Valencia. Su madre estaba muerta, y su padre, todavía debilitado, no podía ocuparse de una nina de 6 años. Las facturas médicas de su padre seguían llegando. La hipoteca del piso de la calle Colón, en el centro de Valencia, donde vivían los 3, era pesada. Mateo apenas dormía. Y aquella mañana, una mañana de mayo en la que Clara había llegado al taller con su osito porque la guardería estaba cerrada por reforma y Mateo no había tenido a quien dejarla, Adrian Castell había decidido que era el momento de dar el golpe. El motor del Porsche 911 GT3 era un encargo especial. Un cliente saudí había traído el coche para una preparación completa y el contrato, firmado 3 meses antes por Mateo, especificaba que el director técnico personalmente diseñaría y supervisaría cada modificación. Aquella mañana, Mateo había llegado al taller a las 7, había dejado a Clara con un libro y unos lápices en el rincón de la oficina y había empezado a trabajar en el motor con la concentración absoluta que le caracterizaba. Llevaba 2 horas cuando Adrian Castell entró en el taller con Beatriz Márquez y los 3 mecánicos detrás. Adrian señaló el coche. Preguntó en voz alta quién estaba autorizado a tocar aquel motor. Mateo se incorporó, con las manos manchadas de aceite, y dijo que el contrato lo especificaba claramente, que el motor era responsabilidad suya. Adrian sonrió. Dijo que el contrato había sido modificado la semana anterior por una decisión del Consejo de Administración, en la que él había votado, junto con Beatriz, a favor de una nueva política que reservaba los trabajos sobre coches de más de 100.000 euros a un nuevo equipo de técnicos que la empresa iba a incorporar.
Mateo no había recibido la notificación. Adrian dijo que se había enviado por correo electrónico el viernes anterior. Mateo dijo que el viernes anterior había estado de baja por una urgencia con su padre, que había sido hospitalizado de nuevo y que no había abierto el correo de la empresa. Adrian sonrió más. Dijo que las urgencias personales no eximian a un director técnico de sus responsabilidades. Y luego, ante la mirada atónita de los tres mecánicos, anunció que Mateo Rivera quedaba despedido con efecto inmediato por insubordinación. Beatriz Márquez extendió el papel con la rescisión. Adrian le dio una caja de cartón para que metiera sus herramientas y le ordenó que saliera del taller en los próximos 10 minutos. Mateo no dijo nada. Cogió la caja, recogió sus llaves, su destornillador favorito, una libreta donde apuntaba las modificaciones técnicas, una foto de Clara y de su difunta esposa que tenía clavada en el armario, y luego se acercó a Clara, que había visto toda la escena desde el rincón con los ojos llenos de miedo, le cogió la mano y empezó a caminar hacia la salida. Y entonces uno de los tres mecánicos, el más viejo, un hombre llamado Pepe Aznar que llevaba en el taller desde 1985 y que había visto crecer a Mateo desde que era un niño de 7 años con grasa en la cara, dijo en voz alta una frase que cambió el aire del taller. Dijo que si Mateo se iba, él también se iba. Y los otros dos mecánicos, sin dudarlo, dijeron que ellos también. Adrian Castell se rió. Dijo que si querían irse, podían irse, que la empresa contrataría gente nueva sin problemas. Y los tres mecánicos cogieron sus cajas, recogieron sus herramientas y salieron detrás de Mateo y Clara. Pero antes de salir, Pepe Aznar se detuvo en la puerta, se giró y miró a Adrian Castell con una sonrisa que hizo que el CEO se estremeciera ligeramente sin entender por qué. Pepe le dijo que tal vez debería echarle un vistazo a los archivos técnicos del taller. A todos, a cada motor preparado en los últimos 12 años. Y luego salió sin esperar respuesta. Adrian Castell se quedó de pie en el centro del taller, con Beatriz a su lado, mirando como 4 hombres y una nina con un osito atravesaban el aparcamiento y se metían en una furgoneta vieja. Sintió una punzada de incomodidad, pero la descartó. Había ganado. Mateo Rivera estaba fuera. Los tres mecánicos históricos también. Era exactamente lo que quería. Sin la familia Rivera presente, sin los empleados de la vieja guardia, podría reestructurar el taller a su gusto, presionar al viejo Joaquín para que vendiera su parte y revender Apex Racing Development en 6 meses con un beneficio extraordinario. Lo que Adrian Castell no sabía era que Mateo Rivera no era solo el director técnico del taller, era el cerebro, era la firma, era la razón por la que los clientes de lujo iban allí. Cada motor que el taller había preparado en los últimos 12 años llevaba el sello técnico de Mateo. Cada cálculo de potencia, cada modificación del sistema de admission, cada ajuste del software de gestión del motor, todo había salido de la cabeza y de las manos de un hombre que ahora estaba en la puerta del taller cargando una caja de cartón. Pero había algo más. Cada uno de los motores que el taller había preparado en los últimos 12 años llevaba un número de serie asociado a un certificado técnico firmado por el ingeniero responsable, conforme a la normativa europea de modificaciones de vehículos de competición. Sin la firma del ingeniero, los certificados no valían nada, y todos los certificados, absolutamente todos, estaban firmados por Mateo Rivera. Sin él, los motores que en aquel momento estaban en el taller, los que habían sido entregados en los últimos meses, no tenían validez legal. Adrian Castell descubrió esto exactamente 48 horas después, cuando el cliente saudí del Porsche 911 GT3 llamó personalmente para preguntar por el certificado técnico de la modificación que estaba pagando. Y Beatriz Márquez, que en 48 horas había descubierto el problema y no había conseguido contactar con Mateo, palideció frente al iPad y le explicó al cliente, con la voz temblando, que habría un retraso. El cliente saudí dijo en un inglés perfecto que un retraso era inaceptable,
que tenía un compromiso para el coche en una pista de Dubái en 15 días, y que si no recibía el coche listo y certificado en una semana, retiraría su contrato y exigiría el reembolso completo, más daños y perjuicios. Adrian Castell, que estaba escuchando la conversación, sintió por primera vez en 15 años lo que se sentía al perder el control de una situación. Mientras Adrian Castell entraba en pánico, Mateo Rivera estaba sentado en la cocina del piso de Colón, con Clara dibujando en la mesa, los tres mecánicos sentados con cafés humeantes, y su padre, don Joaquín, escuchando todo desde la silla de ruedas. Mateo no estaba derrumbado, estaba pensando. Había llamado a su abogado, Andrés Belmonte, un viejo amigo de la familia. Andrés había repasado los contratos, los certificados técnicos, la legislación europea, y le había dicho a Mateo algo que ya intuía. Adrian Castell había cometido un error gigantesco. Había despedido al único ingeniero certificador de la empresa sin haber contratado un sustituto. Sin Mateo, ningún motor preparado en aquel taller podía ser certificado. Y había otra cosa, una cláusula en el contrato original entre Mateo y Castell Capital que Adrian no había leído con suficiente atención. La cláusula decía que, en caso de despido improcedente de un cargo técnico fundador, los porcentajes de propiedad serían renegociados a favor del cargo despedido. Era una cláusula de protección que el abogado de Mateo, Andrés Belmonte, le había añadido al contrato hacia 2 años, y que Adrian, en su prisa por cerrar el trato, no había hecho eliminar. En resumen, Mateo no solo no estaba despedido sin recursos, sino que tenía una posición legal más fuerte de la que tenía antes del despido. Don Joaquín, desde su silla de ruedas, sonrió. Dijo con la voz débil pero firme de un viejo que ha visto muchas cosas, que Adrian Castell había subestimado 2 cosas. La primera, que un taller no es un edificio, sino las personas que lo han construido durante décadas. La segunda, que cuando un hombre como Mateo Rivera se levanta cada mañana para trabajar, no lo hace por dinero, sino por algo mucho más peligroso para gente como Castell. Lo hace por dignidad. Y la dignidad, dijo don Joaquín, no se puede comprar ni vender, pero se puede defender. 2 meses después, en aquel mismo polígono industrial a las afueras de Valencia, en un local nuevo a 200 metros de Apex Racing Development, abrió un taller pequeño pero impecable, con un cartel en la fachada que decía simplemente Talleres Rivera. El nombre que don Joaquín había puesto en 1978, el nombre que Adrian Castell había querido borrar. Pepe Aznar y los otros 2 mecánicos históricos trabajaban con Mateo, la secretaria de 50 años que Adrian había despedido también. Y Clara, que iba al colegio por la mañana, llegaba al taller a las 4 de la tarde y hacía los deberes en una mesa pequeña que Mateo le había puesto en la oficina, con un dibujo del osito pegado en la pared. Apex Racing Development había perdido 6 clientes en 2 meses. El cliente saudí había retirado su contrato, había exigido el reembolso y había ido directamente al nuevo taller de Mateo a encargar la preparación del Porsche, porque sabía, como sabían todos los clientes serios del sector, que la persona detrás del nombre no era el CEO con traje azul, sino el ingeniero con grasa en las manos. Otros 4 clientes habían seguido al saudí. Los demás habían roto su silencio públicamente cuando se filtró a la prensa especializada que Adrian Castell había despedido al fundador y director técnico. Las redes sociales del sector del motor en España habían ardido durante una semana. Adrian Castell, viéndose acorralado, había intentado negociar. Había llamado a Mateo. Le había ofrecido recontratarlo con un salario muy alto. Mateo había escuchado en silencio. Le había dado las gracias por la llamada y le había colgado sin decir sí o no. La respuesta llegó por escrito 3 días después, a través de Andrés Belmonte. Mateo Rivera ofrecía comprar la totalidad de Apex Racing Development a Castell Capital, por un precio considerablemente inferior al que el grupo había invertido. Adrian Castell, con 6 clientes menos y la prensa del sector hablando contra él, no tuvo otra opción que aceptar. 5 años después.
Mateo Rivera tenía 43 años. Talleres Rivera, fusionado con lo que había sido Apex Racing Development, era el taller de coches de competición más respetado del sur de Europa. Empleaba a 40 personas. Tenía clientes en 12 países. Mateo seguía siendo el director técnico. Don Joaquín, ya muy viejo, iba al taller los miércoles por la tarde, en la silla de ruedas, y se sentaba en el rincón a observar a los jóvenes ingenieros trabajar, y de vez en cuando decía una palabra de consejo que valía más que un manual entero. Clara tenía 11 años. Era una niña viva, alegre, con grasa en las manos algunos sábados porque le encantaba ayudar a su padre, y con muy buenas notas en el colegio porque su padre le había enseñado, sin decírselo nunca con palabras, que la disciplina y el orgullo del trabajo bien hecho son más valiosos que cualquier herencia. El osito de peluche con la oreja gastada seguía en su habitación, ya un poco apartado pero conservado, porque algunas cosas no se tiran. En la entrada del taller, en una pared que Mateo había hecho construir cuando había tomado posesión del local, había un cartel pequeño que decía, con letras sencillas: «Ningún motor sale de aquí sin la firma del que lo hizo». Era un homenaje a su padre, a su madre, a Elena y a todos los hombres y mujeres que habían construido el taller con sus manos. Y era, también, una respuesta callada y permanente a un CEO que un día había creído, equivocadamente, que un taller se compraba con dinero y se mantenía con un iPad. Adrian Castell no volvió a aparecer en el sector del motor. Castell Capital quebró 3 años después de la venta de Apex. Algunos decían que se había ido a Sudamérica, otros que vivía en Madrid en un piso pequeño sin trabajo. Mateo Rivera nunca preguntó. No le interesaba. Tenía una hija que crecía, un padre al que cuidar, un taller que llevar, y la satisfacción silenciosa de un hombre que sabe que las cosas que se construyen con las manos duran más que las que se compran con dinero. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjamelo saber con un gesto sencillo. Basta un pulgar hacia arriba, como un abrazo silencioso para todos los que hoy necesitaban escuchar esta historia. Y si sientes que alguien debería escucharla, compártela, porque a veces una historia es todo lo que una persona necesita para recordar que no está sola. Y si quieres dejar una huella especial en este canal, un mil gracias de corazón es como una pequeña luz que me dice que estas palabras llegan exactamente donde tienen que llegar. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.